Hermanos, hermanos en Cristo Jesús, la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Vamos a tener, hermanos, nuestro momento de estudio de esta serie que tiene como título La salvación es de Dios. En esta ocasión transmitiendo desde el horario, ¿verdad?, de mediodía. Pero vamos a tener este espacio, hermanos, de estudio, de meditación de la palabra de nuestro Dios. Le invito a que pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro para presentarnos delante de nuestro Dios, rogándole que Él nos hable por medio de su palabra, que abra nuestro entendimiento en este día, en este momento, en el horario en que usted se encuentre igual viendo la transmisión posterior. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la bendición tan grande que nos das de estos momentos, Señor, y que nos concedas el poder meditar, Señor, en tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos permitas también disponer de estos medios para poder compartir, Señor, este mensaje, poder compartir tu palabra, Señor, el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das, por estos momentos que nos concedes, Señor, por los medios que también nos permites poner, Señor, para uso y para bendición de tu iglesia. Te rogamos por cada uno de los hermanos, hermanas y las diferentes personas que puedan, Señor, acceder a este material, que sea, Señor, de bendición para sus vidas, que sea para crecimiento, Señor, espiritual y para honra y gloria tuya sobre todo, Señor. Te rogamos, pues, de estas bendiciones y de tu guía, Señor, que puedas tú hablarnos, Señor, no nuestra parte de manera humana, Señor, sino que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Permítenos comprender, Señor, y profundizar en tu palabra. Por Jesucristo te lo rogamos, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, nuestro estudio eh, de esta serie, ¿verdad? La salvación es de Dios. Y vamos a avanzar, hermanos. Hace 8 días concluíamos nuestro estudio con este texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde Pablo, hablando a los Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De alguna manera, hermanos, el propósito también de esta serie es poder hacer a la luz de la palabra este ejercicio, ¿verdad? Y examinarnos a nosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, dice este texto, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y el sentido también de esta serie de estudios, hermanos, es reafirmar lo que sabemos, quizás ampliar la visión de cosas que podríamos desconocer, hermanos, pero sobre todo examinarnos a nosotros mismos si es que nosotros mismos estamos en la fe, ¿verdad? Como dice Pablo a los Corintios: ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Amén, así dice este versículo. Y vamos a ir adentrándonos, hermanos, a nuestro estudio. Esto solamente lo sabemos, ¿verdad? Este análisis, si es que nosotros estamos en la fe. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos descubrir? O cómo nos podemos cuestionar, ¿verdad? Esto todo solamente lo podemos hacer, lo sabemos, cuando nos miramos en el espejo de las Escrituras. Cuando a la luz de la palabra, ¿verdad?, vamos analizando, como lo vimos en el estudio de escuela sabática, ¿verdad?, como lo hacía estos hermanos en Berea, cuando analizamos la escritura y ver la realidad de la escritura. Así nos probamos si nosotros estamos o no en la fe, no en base a nuestro criterio, ¿verdad?, sino en base al espejo de las escrituras. Cuando ponemos la escritura y analizamos a la luz de la palabra si es que nosotros, o cuál es nuestra realidad de nosotros frente a ese espejo, es cuando nosotros probamos si estamos o no en la fe, ¿verdad? Hay una pregunta, hermanos, que es la que nos va a servir de detonadora para el estudio en este mediodía. Este estudio, hermanos, está dividido, pensábamos originalmente dividirlo en dos partes. Dada la amplitud, hermanos, va a ser necesario abundar en una tercer parte, hermanos. Entonces vamos a tratar de avanzar hasta donde nos sea posible por el tiempo y concluir con este tema en una siguiente sesión. Vamos a tratar entonces de preguntarnos o de partir nuestro análisis desde esta pregunta, hermanos: ¿qué de aquellos que se apartaron de la fe?
Estamos tratando de ver, hermanos, nuevamente a la luz de la palabra, el tema, ¿verdad?, de la certeza de la salvación, es el título de nuestro tema, ¿verdad? Tratando de responder preguntas tales como ¿es posible perder la salvación? Y esta pregunta original, ¿verdad?, que ya hemos analizado la semana pasada y que el video lo puede usted ver, ¿verdad? Está disponible en nuestras redes sociales. Esta pregunta puede llevar a esta otra que es la que vamos a partir. ¿Y qué pasa con aquellos que se apartaron de la fe? Veíamos hace 8 días, hermanos, en la cuestión práctica, en la experiencia, conocemos muchos casos de hermanos que decíamos nosotros, ¿verdad? Veíamos en la iglesia cercanos, pero que en algún momento decidieron apartarse de la fe. ¿Qué pasa con ellos, verdad? Bueno, Jesús nos dijo claramente, hermanos, eh, ¿cómo podemos saber quién es verdaderamente su discípulo? No es necesario, hermanos, especular al respecto. La escritura nos dice, Cristo Jesús nos dice de manera clara, ¿cómo podemos saber quién es verdaderamente su discípulo? Aquellos que no obedecen la palabra y la corrección, dicen, no son verdaderamente discípulos. Un texto que a menudo, hermanos, es usado para probar que alguien puede llegar a perder su salvación, lo es el siguiente. Recuerden, hermanos, estamos tratando de ver dos posturas ante la respuesta a esta pregunta de si es posible perder la salvación. Básicamente, hermanos, esas dos posturas es la arminiana que afirma, ¿verdad?, que la salvación puede perderse, y la postura que podemos nombrar como eh, reformada, perdón, que da la afirmación bíblica de que la salvación no puede perderse, o que habla propiamente dicho de la certeza de la salvación. Entonces, con estas dos posturas vamos a ver lo que dice esta postura arminiana, ¿verdad? Dice un texto que a menudo ocupa esa postura para afirmar que alguien pudiera llegar a perder la salvación, es el siguiente texto. Vamos a analizarlo, hermanos. Hebreos 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron y cayeron, ¿verdad?, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es un versículo, hermanos, que usualmente se ocupa para afirmar esta postura, ¿verdad?, que la salvación pudiera perderse. Pero vamos a analizar un poco más, hermanos, a profundidad este versículo y esta palabra. Primeramente es preciso notar que si este verso estuviera diciendo que es posible perder la salvación, también es necesario notar que dice que es imposible volver a ser salvo. Entonces vale la pena subrayar esa parte, que la palabra que ocupa este versículo es la palabra imposible volver a ser, ¿verdad? Aunque a primera vista, hermanos, tal parece que aquellos de los cuales se habla este versículo fueron iluminados y participaron de los bienes venideros y que hayan sido verdaderos creyentes, de acuerdo a la definición de Cristo, más bien, hermanos, no lo eran. Ese texto pudiera dar a entender que esos de quienes está hablando fueron iluminados y participaron de los bienes venideros, ¿verdad?, que eran creyentes. Pero, hermanos, de acuerdo a la definición de Cristo, lo que vamos a poder ver, hermanos, es que más bien no lo eran. Parecía que aparentaban, ¿verdad?, o que fuesen. Sin embargo, basándonos en la definición que vamos a considerar en un momento más que hace Cristo, hermanos, podemos afirmar que no, más bien no lo eran, ¿verdad? Ni lo son, ni que lo serán. Si seguimos leyendo, hermanos, este pasaje, si seguimos leyendo esta cita, vemos la descripción que da el autor respecto a estas personas. Dice Hebreos 6, ahora en el versículo 7, porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella, voy a tratar de ver un poco más lento, hermanos, este pasaje, habla de una imagen, y esa imagen es de la tierra, y esa imagen que da de la tierra dice, la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella, una tierra que recibe esa agua que durante muchas ocasiones, ¿verdad?, se vierte sobre ella,
y esa tierra produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esa tierra, repito, este versículo 7, que bebe el agua que se vierte sobre ella y que produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios, dice este versículo 7. Más la que produce espinas y abrojos, una tierra distinta, ¿verdad? Que en vez de producir hierba provechosa, sino que produce espinas y abrojos, esa tierra es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin es ser quemada, dice estos versículos 7 y 8 de Hebreos 6. Jesús vemos, hermanos, que compara a las personas precisamente con esta misma analogía, con distintos tipos de tierra. En la parábola del sembrador, hermanos, nos dio la definición, por ejemplo, de la buena tierra. Y compara, hermanos, en esta parábola a las personas con diferentes tipos o formas, ¿verdad?, de tierra, tipos de tierra. Y da la definición de la que es la buena tierra. La buena tierra, según Jesús, es aquella que recibe la semilla, es decir, la palabra, y que produce fruto. Esa es la buena tierra, en palabras de Jesús. Dice Mateo capítulo 13, versículo 23, mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y vean entonces, hermanos, la imagen que ocupa, ¿verdad?, Cristo Jesús, de similitud con la imagen de la tierra. Y esta imagen que ocupa es de buena tierra. Esta buena tierra, ¿cuál es? Es la que escucha y entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva a uno a 100 y otro a 60 y otro a 30, ¿verdad? La buena tierra. Lucas capítulo 8, versículo 15 menciona, ¿verdad?, más la que cayó en buena tierra precisamente. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Está comparando, hermanos, la diversidad de las personas con diferentes tipos de tierra. Hay una tierra en particular, la tierra buena. ¿Cuál es la característica de esta tierra buena? Bueno, esta tierra buena, dice en Lucas 8, son los que dan fruto con perseverancia. Si regreso aquí, hermanos, al Evangelio según Mateo, es el que oye, el que entiende la palabra y lleva fruto. Entonces, vean la afirmación que va a hacer Jesús, hermanos, va a ser bien importante porque nos va a permitir discernir sobre este tema importante que estamos meditando. Entonces, nuestro Señor Jesucristo plantea al hombre con diferentes tipos de tierra y un tipo de tierra en particular a la cual nuestro Señor Jesucristo le pone este título de buena tierra. Las características de estas personas son que escuchan, entienden la palabra y no se queda ahí, sino que lleva fruto, ¿verdad? Regresando nuevamente al Evangelio según San Lucas, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra escuchada, guardan la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Subrayo y pongo en mayúsculas, ¿verdad?, esta palabra. La buena tierra da fruto y lo hace constantemente, de forma perseverante. Entendiendo entonces, hermanos, que la buena tierra es la que produce buenos frutos, podemos ver que esta tierra de la que habla este texto que partimos, Hebreos 6, 4 al 8, es la que produce espinas y abrojo. Es decir, no se trata de una buena tierra, sino que en este versículo, hermanos, en Hebreos 6, que comenzamos con este estudio, habla precisamente de una tierra, de una mala tierra, ¿verdad?, que produce espinas y abrojos. Por lo tanto, es mala tierra. No es precisamente, no es la tierra buena de la que habla Jesús. ¿Por qué? Porque la tierra buena produce frutos y es perseverante. Entonces es bien importante, hermanos, considerar precisamente la enseñanza de Jesús al respecto y cómo Jesús mismo, ¿verdad?, muestra a las personas y las hace con esa semejanza, ¿verdad?, con diferentes tipos de tierra. Y una sola tierra, ¿verdad?, la tierra buena, es la que produce frutos, recibe el alimento, recibe la palabra y produce frutos, y esos frutos son perseverantes, hay perseverancia en esa tierra. Esa es la buena tierra. En Hebreos 6 se habla no de la buena tierra,
sino por los efectos, ¿verdad? Porque produce espinas y abrojos. Podemos entender entonces, en palabras de Jesús, que se trata de mala tierra. Dice Mateo 7, hermanos. En esta ocasión vamos a considerar muchos versículos. Les pido que puedan tener a la mano su escritura, que pueda anotar y que pueda regresar, hermanos, quizás posteriormente pausar el video, regresar al estudio. Sobre todo usted vaya a los textos, vaya a la palabra y vea, sea perceptible a lo que la escritura está hablándole al respecto de este tema. Dice Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como, hermano, de ovejas, vestidos de creyentes, pero son falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y la clave que da Cristo, hermanos, para identificar a esos falsos profetas, vean, por el exterior pudiesen engañar, pudiesen aparentar, están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los vamos a identificar? Dice Jesús en el versículo 16, de alguna forma muy sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Y pone un ejemplo práctico para ellos e incluso también para nosotros. Cógense uvas de los espinos. Usted, hermano, recoge uvas o cosecha uvas de un nopal, por así decirlo, de una planta espinosa, de una cactácea. Evidentemente no. Nosotros recolectamos higos de los abrojos. Evidentemente no. Así, hermanos, y de forma contundente, estos pasajes nos van a permitir sentar bases contundentes, hermanos, para entender esta realidad. Dice así: todo buen árbol lleva buenos frutos. ¿Cómo conocemos, hermanos, al verdadero creyente? ¿Cómo conocemos la tierra buena? Por los frutos. ¿Cómo conocemos a quién el Señor está obrando para salvación? Por sus frutos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos. De la misma forma, todo árbol maleado lleva malos frutos. Entonces, a la luz de estos pasajes, hermanos, no hay un creyente o alguien que haya sido transformada su vida por Cristo que dé malos frutos o que haga malas acciones o malas obras, ¿verdad? Y al contrario. Entonces, el ejemplo que va demostrando Cristo a la luz de estos pasajes es muy claro, hermanos. La obra de la tierra, ¿verdad? Buena, es muy clara, da frutos en abundancia, es constante, ¿verdad? Y quien da la tierra mala, pues da malos frutos. El árbol maleado lleva frutos malos. Ahora bien, vamos al Evangelio nuevamente de Lucas 6, hermanos, reafirmando este punto. Versículo 43. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No puede un creyente, hermanos, verdadero, aquel quien está Cristo transformando su vida, no puede seguir en pecado, no puede dar frutos malos, mal testimonio, ¿verdad? Eso no es concebible. Y también no puede decir alguien, ¿verdad? El Señor está transformando mi vida si sus obras, si sus frutos, si su vida muestran todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo y estos pasajes, más que hablar de una pérdida, de una salvación, están hablando de la autenticidad, ¿verdad? De estos dos tipos de tierra, la tierra verdadera o buena, ¿verdad? Auténtica, de manera verdadera, da frutos, ¿verdad? En abundancia. La tierra, aunque se pueda mencionar o se pueda poner una etiqueta de tierra buena, pues si da espinos, hermanos, pues no es tierra buena, a la luz de estos pasajes. Y Lucas 6:43 lo confirma, ¿sí? Porque no es un buen árbol el que da malos frutos, ni es tampoco un árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Entonces, la clave fundamental es los frutos para saber la condición del árbol. Cada árbol es conocido por su fruto. Cada creyente o cada persona es conocida como creyente por sus frutos, ¿verdad? Esa es la evidencia, hermanos. De eso nos hablan estos pasajes.
Entonces es mucho más probable, hermanos, que estos de los que habla en Hebreos 6, que es el primer texto con el que partimos, sean algunos hipócritas, ¿verdad? De los que se engañan a sí mismos, que procuran engañar a los demás, pero que evidentemente no pueden engañar a Dios. La buena tierra es la que permanece, y persevera llevando frutos. Dios no puede ser burlado y alguien puede decir, sí, soy creyente, sí soy transformado, pero dice nuestro Señor Jesucristo, bueno, por los frutos lo conoceréis. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos ni viceversa. ¿Qué podemos ir concluyendo de estos pasajes, hermanos? Aunque no concluimos todavía el estudio, ¿verdad? Pero ¿qué concluimos de estos pasajes? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, como lo creemos, entonces tenemos que admitir que no encontramos contradicciones en ella. Entonces lo que a simple vista puede parecer una contradicción se hace claro cuando escudriñamos la Biblia en su totalidad y pedimos a Dios que nos dé entendimiento para poder saber la verdad. La Biblia, hermanos, no nos puede estar enviando dos mensajes opuestos a la vez, ¿verdad? La Biblia no tiene contradicciones porque es revelación de Dios. Entonces, no nos puede decir por una parte que estamos completamente salvos y a la misma vez no nos puede decir que estamos en peligro de perder esa salvación. La Biblia no da esos mensajes opuestos, hermanos, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? Lo que hacemos y lo que hace todo buen estudiante de la Biblia es lo siguiente, hermanos, es no ponemos versos a pelear o a duelo, ¿verdad? Unos con otros. No basamos nuestra doctrina o interpretación en unos versos y unos pocos, negando lo que dice claramente otros pasajes, ¿verdad? No podemos ignorar los pasajes. Entonces, el buen estudiante, hermanos de la palabra, ¿qué hace? Tenemos que considerar todos los pasajes, ¿verdad? Toda la totalidad de los pasajes, ¿verdad? Todos los versos. Ahora, ¿cuál es la doctrina bíblica, hermanos, de la perseverancia? Que es el tema, ¿verdad? Que nos tiene en esta sección del estudio. ¿Cuál es esa doctrina bíblica de la perseverancia? Primero vamos a considerar, hermanos, lo que no es esa doctrina, para después considerar lo que sí es. Cuando hablamos de la doctrina de la perseverancia de los santos, como fue el título, ¿verdad?, de nuestro tema anterior y el eje de nuestro tema principal, vamos a ver qué es lo que no es esta doctrina. Ahora pasaremos a ver cuál es la verdadera doctrina de la perseverancia y seguridad eterna de los santos, la certeza de la salvación, pero antes de entender lo que es esta doctrina, es necesario que aclaremos lo que no es, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es esta doctrina? Primero, hermanos, no es una doctrina de libertinaje. El hablar de perseverancia de los santos, el hablar de la certeza de la salvación, de la seguridad de la salvación o de la eterna seguridad de los santos, no estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de que se puede hacer lo que se quiera hacer. Aunque esta doctrina puede llevar a las personas a creer de tal forma, aunque algunos que predican de esa manera predican un libertinaje, ¿verdad? No es lo que es la realidad de esta doctrina, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Y repito, hermanos, el verdadero estudiante de la palabra no toma solo unos pasajes, sino que ve todo el panorama completo de la escritura, considera todos los pasajes y a partir de todo el universo de los pasajes es que puede hacer estas afirmaciones, ¿verdad? Es lo que hace la teología sistemática, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice Romanos 3:8, 6:1 y 6:15. Anótelos, hermanos, voy a solamente mencionar algunos fragmentos. A grandes rasgos, hermanos, conocemos estos pasajes. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Dice de forma enfática, hermanos, en ninguna manera, de ninguna forma. Pablo está diciendo, bueno, hablando de la gracia, vamos a pecar para que la gracia abunde. No se trata de eso, en ninguna manera. ¿Por qué? Lo estamos viendo también con nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, ¿verdad? En el estudio de la vida espiritual. Porque los que hemos muerto al pecado, no podemos aún vivir en él, ¿verdad? La tierra buena no puede
germinar espinos, ¿verdad? O cardos. Entonces los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en pecado. Entonces esta doctrina no predica o no enseña, hermanos, el libertinaje, no enseña que vivamos nuestra vida de forma como queramos, ¿verdad? No perseveraremos en pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, dice Pablo. Pablo les dice a sus lectores que cuando abunda el pecado, la gracia de Dios abunda aún más o sobreabunda, ¿verdad? Esto es lo que la verdadera gracia de Dios, lo que es, ¿verdad? Que aunque existe el pecado, hermanos, en el mundo, aunque abunda el pecado en el mundo, bueno, la misericordia de Dios sobreabunda aún más que esa realidad de pecado. Es de lo que habla Pablo, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que nosotros pequemos, ¿verdad? Para que la gracia abunde más, ¿verdad? No tiene sentido. Y dice Pablo, en ninguna manera. El pecado, hermanos, no tiene más poder sobre el creyente. Lo estamos viendo más profundamente en los temas de vida espiritual, ¿verdad? El pecado no tiene más poder sobre el creyente. Entonces, hay que anotar dos cosas, hermanos, sobre este pasaje, sobre este verso. Primero, hermanos, si el mensaje de la gracia que nosotros predicamos no provoca en los que nos escuchan esta pregunta, hermanos, si es que peco para que la gracia abunde, entonces, hermanos, nuestro mensaje pues no es el mismo de la gracia que Pablo predicó. Si no lleva, hermanos, a hacernos esta pregunta, pues no es el mismo que está predicando Pablo. Es interesante, hermanos, esta reflexión. Una segunda reflexión es que si la respuesta, ¿verdad?, no es la respuesta que Pablo dio, pues el mensaje de la gracia tampoco es el mismo que Pablo predicó. Es decir, si ante la predicación que estamos dando, si ante el mensaje de la gracia no nos lleva a esta reflexión, bueno, ¿cómo es mi vida, verdad? Y si realmente aún sigo cometiendo faltas, aún sigo faltando, pero quiere decir que voy a seguir pecando para que la gracia abunde. Si la respuesta a esa pregunta no es una rotunda negación, como lo hizo Pablo, no vamos a pecar para que la gracia abunde, no podemos seguir en pecado. Si esa no es la respuesta, hermanos, entonces podemos entender que no es el mismo mensaje que Pablo está predicando. Entonces, repito, hermanos, insisto, al hablar de la certeza de la salvación, hablar de la seguridad del creyente, no se está afirmando que el creyente viva como él quiera, que siga pecando, porque los pasajes evidentemente nos enseñan que no es de esa forma. Dice 1 Corintios 1:5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la condición humana, natural pasó, ¿verdad? Esa condición de pecado pasó, todas las cosas son hechas nuevas y somos nuevas criaturas, ¿verdad? No continuamos viviendo de la misma forma o haciendo nuestra voluntad. Ejemplo de esto, hermanos, lo vemos en muchos pasajes de la Escritura. La vida de María Magdalena, una mujer prostituta que fue cambiada cuando conoció a Cristo y dejó su antigua forma de vivir. También lo vemos en la vida de Zaqueo, que robaba a sus clientes, ¿verdad? Pero cuando conoció a Cristo devolvió incluso aún más de lo que había él robado, ¿verdad? También lo vemos en la vida de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los hombres y los echaba en la cárcel. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió completamente. Entonces, lo que vemos a la luz de los pasajes, hermanos, es de que hay un cambio, hay una transformación y no se continúa en pecados. Dice la Escritura, nos sacó de las tinieblas, no que nos dejó en las tinieblas, sino que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay esa obra de transformación en el verdadero creyente, en esa buena tierra, ¿verdad? Y como lo sabemos por los frutos, ¿verdad? Vamos recopilando todos estos pasajes. Primera de Corintios 5:1, menos repito, vamos a considerar más pasajes de la palabra. Primera de Corintios 5:1 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es claro, ¿verdad? El mensaje. Si verdaderamente alguien está en Cristo, nos damos cuenta porque nueva criatura es. Da frutos, ¿verdad? Está perseverando en ese crecimiento, da frutos. No es una criatura nueva. ¿Qué podemos ir viendo, hermanos? Podemos decir de palabras, soy creyente, soy cristiano, el Señor me ha transformado, pero si mi vida no ha sido cambiada, pero si continúo en pecado,
Pero si no suelto el pecado, hermanos, que de mi vida pasada, si no hay transformación, si no doy frutos, puedo decir lo que yo quiera, pero soy una tierra mala, ¿verdad? No soy una buena tierra. La tierra buena da frutos. Hay una obra real de transformación. Y en eso podemos conocer, dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos van a conocer. Entonces, si alguno está en Cristo, es claro, nueva criatura es. Judas 4, por mencionar otro pasaje, ¿verdad? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice este pasaje, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Y este texto, hermanos, es muy claro y ese texto, también quien defiende otra postura, ¿verdad? No le gusta ver este pasaje, hermanos, pero es muy claro. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice la palabra. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y prácticamente podemos ver de forma muy clara esta identificación de quien convierte la gracia de Dios en libertinaje. Son hombres, dice, impíos, dice el pasaje, y que incluso habla de forma más fuerte, hermanos, que desde antes han sido destinados para esta condenación, ¿verdad? Entonces se identifica claramente a esos hombres, ¿verdad? No como creyentes que han perdido su salvación, sino como que desde antes han sido destinados o tienen esa condenación, ¿verdad? Hombres impíos que no han sido transformados, que convierten el mensaje de gracia de nuestro Dios en libertinaje para ellos hacer lo que ellos quieran, la voluntad de la carne, el hombre carnal que ya hemos estudiado, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, también hace mención de esto, ¿verdad? No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, no como ellos, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Dice el pasaje. Entonces, lo que nos van mostrando estos pasajes, hermanos, es la diferencia clara. No habla de aquellos que sí y que luego se pierde y que luego lo regresan o retoman, ¿verdad? Sino que habla claramente de dos, hermanos. Dice por ahí esa expresión coloquial, hay de dos sopas, ¿verdad? Y solamente hay de dos. O se es o se no es, ¿verdad? Si es tierra buena o si es tierra mala, ¿verdad? Y la tierra, ¿cómo sabemos esa diferencia? La respuesta es clara, por el tipo de frutos, por el testimonio, por la vida que lleva cada uno, ¿verdad? Entonces este mensaje de Pedro menciona no como los que tienen o entienden la libertad como pretexto para seguir en pecado, para hacer lo malo, sino como servidores de Dios. Hay otros pasajes más, hermanos, se repite, perdón, Judas 4, me voy a centrar en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, se ha manifestado públicamente a todos los hombres para salvación, enseñándoos que hay que renunciar a la impiedad, hay que renunciar a la carne, renunciar a los deseos mundanos y vivamos como, hermanos, dice en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Hay que renunciar, ¿verdad?, a este reino de tinieblas, renunciar a nuestra pasada manera de vivir, a nuestro viejo hombre y vivir como nuevas criaturas, ¿verdad? Vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Seguir la paz, dice con todos, Hebreos 12:14, y la santidad, seguir la paz y seguir la santidad, sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor. Es claro los pasajes, ¿verdad? Entonces podemos ir recapitulando, hermanos. Al hablar de la certeza de la salvación, al hablar de la seguridad de la salvación, en ningún momento se habla de libertinaje, en ningún momento se habla de vivir de acuerdo a nosotros queramos, sino que tomando en cuenta estos pasajes se habla evidentemente, ¿verdad?, de que la vida debe de ser transformada, de que debemos de negarnos a nosotros mismos, lo que va a pasar en el creyente es que Dios obra una transformación, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Una nueva criatura. Otra cosa que no quiere decir esta doctrina, hermanos, es que no se trata de un cristianismo sin compromiso. Muchos enseñan, hermanos, ahora que estamos estudiando en la escuela sabática acerca de con este término de pluralidad religiosa y pluralidad del cristianismo, de muchas
ideas o corrientes cristianas, bueno, muchos enseñan que el simple hecho de que una persona un día levantó su mano, repitió una oración de arrepentimiento en una campaña o en alguna iglesia o en algún otro lugar, ya por ese hecho esa persona es salva. Y se le pone el nombre de cristiano, no importa lo que pase. Bueno, el hablar de la doctrina de la certeza de la salvación o de la perseverancia del creyente, hermanos, no quiere decir o no está hablando de un cristianismo sin compromiso. ¿Qué pasa frecuentemente en muchas congregaciones? Bueno, se dice, bueno, si levantas tu mano, si cierras tus ojos y haces una oración, bueno, ya eres salvo y ya no importa lo que pase, ¿verdad? No importa lo que pase después con tu vida, ya por esa oración eres salvo. Eso no es así y esta doctrina, hermanos, no es lo que enseña, no es un cristianismo sin compromiso. La doctrina de la perseverancia de los santos es exactamente lo mismo. Los santos, el hablar, perdón, de la perseverancia de los santos es precisamente eso. Los santos perseveran, hermanos. Es entendible prácticamente con esa misma expresión. Perseverancia de los santos quiere decir que los santos se encuentran perseverando. Y esta expresión me gustó, los santos perseveran y los que perseveran son santos, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Entonces vamos viendo cómo estos pasajes van teniendo ese sentido, hermanos, y hablan todos en ese mismo sentido, hermanos, en ese mismo mensaje. No hay dos mensajes paralelos, ¿verdad? Es un mismo mensaje que hay que entender. La perseverancia no es solamente importante, sino sobre todo, hermanos, es imprescindiblemente necesaria. La Biblia claramente nos indica esta verdad. Lo leímos anteriormente, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. Es necesario, los santos perseveran los que perseveran, perdón, son los santos. Mateo 10, 22 y el 24, 14 menciona precisamente esta palabra. El que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Podemos entenderlo en ese sentido. El que persevera, hermanos, ¿por qué persevera? Porque es salvo, porque el Señor está haciendo esa obra en él. Y efectivamente el que persevera, él llega hasta el fin, este, este será salvo. La fidelidad entonces, hermanos, es la marca del verdadero creyente, es el sello, la marca del verdadero creyente escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Voy a tratar de recapitular entonces, hermanos, los temas que hemos estado considerando. Primero vimos la incapacidad del hombre de por sus propios medios hacer algo que le recomiende delante de Dios para salvación. Hemos visto que el Señor ha escogido y ha hecho muchas elecciones a lo largo de la historia, ¿verdad? Ha escogido un pueblo, ha escogido a profetas, ha escogido incluso la madre por medio de la cual van a ser su Hijo Cristo, ha escogido ese modo, ese medio para redención. La obra, hermanos, la salvación es de Dios. Dios ha hecho elección. La elección de Dios del grupo que ha sido escogido para ser redimido, hermanos, para ser salvo, para sacarlo, ¿verdad? Y librarlo de la muerte, de la perdición, bueno, tiene estas características. Y la fidelidad es ese sello, esa característica del verdadero creyente que fue escogido por Dios. También hemos visto desde antes de la fundación del mundo el sello de ese, o cómo podemos saber quién es, ¿verdad? Creyente, bueno, por la fidelidad. Jesús mismo nos dijo, hermanos, que la razón por la cual habíamos sido escogidos, dice, era para que tuviéramos fruto que permanece. Entonces habla de permanencia, habla de fidelidad, habla de continuar, ¿verdad? De permanecer. Veamos en los textos, hermanos, Juan 16:15, claramente, no me elegisteis vosotros a mí. No es que usted, no es que yo, hermanos, hayamos elegido a Cristo, sino que Cristo nos ha elegido, dice, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Con qué propósito? Dice, y os he puesto para que vayáis, para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, creo que va siendo claro, hermanos, el mensaje de la palabra, ¿verdad? ¿Quiénes son esos escogidos? ¿Y cómo sabemos quiénes son esos escogidos? Porque está el trigo y la cizaña, ¿verdad? Juntos.
¿Cómo sabemos? Pues por los frutos. Entonces, esta doctrina, hermanos, no habla de permanecer quieto, no habla de permanecer en pecado, no habla de libertinaje, sino habla precisamente de permanencia, de permanecer, de llevar frutos, ¿verdad? Ese es el sello del verdadero creyente. Ahora vamos a considerar, ya vimos lo que no es, hermanos, vamos a considerar lo que sí es esta doctrina. Y vamos a ir cerrando esta segunda parte de este tema, hermanos. No vamos a poder abordarlo todo aquí, pero vamos a sentar las bases para concluirlo en la próxima sesión. ¿Qué es lo que sí es esta doctrina? Entonces, lo cierto es que esta doctrina, hermanos, es el centro mismo del Evangelio y se encuentra, hermanos, entretejida en las páginas de la Escritura. Lo maravilloso, hermanos, que vamos a ir viendo es que como estamos haciendo este recorrido de los pasajes, nos va quedando claro cómo están entretejidos, hermanos, entre las diferentes páginas de la Escritura. No estamos sacando algo fuera del contexto, sino que estamos viendo, hermanos, cómo todos los pasajes nos van mostrando esta realidad. Ahora bien, hablando del Evangelio, hermanos, la palabra Evangelio, ¿qué significa? Significa buenas noticias. Por ahí, aunque no vamos a profundizar ahorita, hermanos, ¿cómo tiene sentido una buena noticia? Evidentemente en un marco, en un escenario de malas noticias, ¿verdad? Nosotros ocupamos en nuestra vida cotidiana a veces, pues sin pensarlo, ¿verdad? Ese elemento. A veces decimos, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Usualmente preferimos ver la mala noticia porque en el fondo de la mala noticia, la buena noticia refresca el alma y el ánimo, ¿verdad? Entonces, primero dime lo malo porque después lo bueno va a venir como una buena noticia. ¿Por qué el Evangelio es buena noticia, hermanos? Porque hay una mala noticia previa. La mala noticia, como vimos al principio, es que nuestra condición es deplorable, es de muerte. Estamos perdidos sin Dios, estamos muertos espiritualmente, incapaces de hacer algo delante de nuestro Dios que nos recomiende. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la pésima noticia, hermanos. Estamos muertos, no hay perdición, no hay nada que nos recomiende, nada nosotros podemos hacer para salvarnos. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor hace algo por nosotros. Por eso es buena noticia, hermanos, porque el Señor está haciendo algo por usted y por mí. El Señor hace algo, por eso es buena noticia. Y esto es exactamente lo que es la doctrina de la gracia, hermanos. Son las buenas noticias de que nuestro destino futuro está en manos de nuestro Dios. Vean qué maravillosa noticia y cómo cambia la perspectiva, hermanos, saber que el destino, hermanos, nuestro está en manos de alguien que es perfecto, de alguien que es, si vemos los atributos de Dios, hermanos, por eso es importante estudiar los atributos de Dios, analizar en profundidad los atributos de Dios, cuando vemos a un Dios fiel y verdadero, a un Dios todopoderoso, a un Dios eterno, a un Dios santo, a un Dios misericordioso, a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, cuando vemos la fidelidad de Dios, a un Dios que no es mentiroso, que lo que dice lo cumple, hermanos, sin falta, cuando volteamos a ver a Dios, hermanos, y vemos que la salvación de nuestras almas está en sus manos, tenemos certeza, hermanos, tenemos seguridad, porque nuestras manos, hermanos, son frágiles, somos débiles, caemos. Dice Pablo, lo vimos hace 8 días, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Estamos en esa condición, hermanos. Si la salvación, si la salvación estuviera en nuestras manos, hermanos, pues qué seguridad tan indeble, hermanos. ¿Verdad? Porque seguramente fallaríamos. Somos mortales, hermanos. Nos equivocamos día a día con día. Pero si vamos entendiendo que la salvación es de Dios, que estamos en sus manos, vamos entendiendo ahora, hermanos, por qué podemos hablar de certeza de la salvación cuando volteamos a ver en manos de quién estamos. Entonces, hermanos, la palabra evangelio, repito, significa esas buenas noticias, hermanos.
Y eso es exactamente lo que es esta doctrina de la gracia. Son las buenas noticias de que nuestro destino futuro está en las manos de Dios y que Él nos guarda, Él nos promete guardar día y noche hasta el fin. Él nos promete eso, hermanos, y Él es fiel en cumplir lo que nos promete y es todopoderoso para poder cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Esta doctrina, hermanos, no fue un invento de San Agustín, no es un invento de Calvino como algunos afirman, hermanos, sino que es la doctrina de la gracia que se encuentra diseminada, mostrada en las páginas de la Biblia, hermanos, tal y como fueron escritas por el apóstol Pablo y los demás apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Y agrego no solamente del Nuevo Testamento, hermanos. Perdón que haga estos comerciales, ¿verdad? Pero estamos estudiando todos los viernes esta serie de temas que tienen como título Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, hermanos. Y nos asombramos grandemente como ver en los pasajes del Antiguo Testamento nos van prefigurando a Cristo y nos van prefigurando precisamente el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje del sacrificio por gracia hecho en Cristo Jesús, ¿verdad? Derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados, para transformar nuestras vidas, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es que sea un invento, hermanos, de estos personajes de la historia, de los personajes humanos, sino que vemos que esa doctrina impregna, hermanos, todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Para poder entender esta doctrina, entonces debemos a comenzar, hermanos, por el Antiguo Testamento. Si leemos el libro de Jeremías, por ejemplo, veremos algo que es muy interesante respecto a lo que se dice tocante al nuevo pacto. Dice Jeremías 31 al 34, dice nuestro Dios: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vale la pena detenernos, hermanos. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo que va a hacer? ¿Quién está hablando, hermanos? Dice Jehová, dice la segunda oración. He aquí vendrán días, dice Jehová. ¿Quién está hablando? Habla Dios. ¿Y qué va a hacer Dios, hermanos? Dice, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No está preguntando, hermanos, no está pidiéndolo o sometiéndolo a votación. Quien está hablando es Dios y dice claramente: yo voy a hacer esto. Yo voy a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no como el pacto que hice yo, ¿verdad?, con sus padres el día que yo tomé su mano para sacaros de la tierra de Egipto. Yo hago estos énfasis, hermanos, porque no quiero que pierda usted de vista el tema principal es la salvación es de Dios. Y vamos viendo estos pasajes cuando vemos, hermanos, el personaje principal, el sujeto del enunciado, el quien hace la acción, es Dios. Repito este versículo, hermanos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que yo hice con sus padres el día que yo tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Bueno, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos lo invalidaron, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Dice, yo voy a dar mi ley en su mente y yo la voy a escribir en su corazón. Dios está haciendo, hermanos, hace esa obra. Y Él está diciendo en estos versículos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, por medio del profeta: yo voy a hacer este nuevo pacto. Y este pacto consiste en que yo voy a poner mi ley en su mente. Se debe de guardar la ley, hermanos. Evidentemente es parte del pacto. No habla de libertinaje, no habla de no guardar la ley, no habla de hacer nuestra voluntad. Habla de la ley escrita por Dios, puesta por Dios en la mente, escrita en el corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Dice el Señor: porque yo perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Subrayé esta parte, hermanos, lo subrayé yo. Ahí se detuvo toda la cámara. Bueno, vamos a continuar. Dice, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es clave, hermanos, y es bien importante. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, que está diciendo lo que Él va a hacer en la mente y en el corazón de su pueblo, ¿verdad? Y lo que Él va a hacer adicional es perdonar la maldad de ellos, de su pueblo, de aquellos, ¿verdad?, que a los cuales les ha puesto su ley en su mente y la escribe en su corazón, y no se va a acordar, dice Dios, no me acordaré más de su pecado. De acuerdo entonces, hermanos, al profeta Jeremías, Dios había de hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y como ya hemos visto, hermanos, quien hace ese pacto es Dios, dice él, yo voy a hacer ese pacto. Dios había de hacer un nuevo pacto con su pueblo Israel. Este nuevo pacto venía como consecuencia de que el pueblo de Israel había invalidado el pacto anterior, ¿verdad? Lo acabamos de leer y de forma muy clara. El pacto anterior había sido invalidado por el pecado, precisamente. El autor del libro de los Hebreos nos testifica claramente que este pacto, este nuevo pacto, es el pacto que Cristo estableció en la cruz del Calvario. Dice el libro de los Hebreos 8, versículo 6, los versículos 10 y el versículo 12. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y nos va quedando claro, hermanos, en este pasaje, cómo se une Antiguo Testamento y esta promesa de Dios con el nuevo pacto, ¿verdad?, que se mencionó con el profeta Jeremías, y cómo lo ratifica en esta carta a los Hebreos. Por ahora entonces tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Vamos entonces concluyendo, hermanos, esta sesión con esta última diapositiva, hermanos. Esta ley escrita en el corazón de cada creyente, ¿qué es, hermanos? Podemos saber a la luz de la Escritura, pues ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios que mora dentro del creyente. Esa ley escrita en el corazón, ¿para qué función hace, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros? Dice, nos redarguye, ¿de qué? De pecado, y nos enseña, nos instruye, ¿verdad? Este Espíritu, que es la presencia de Dios mismo dentro de la persona, es quien guía, es quien redarguye, es quien enseña al cristiano, al creyente. Además, finalmente, otro aspecto de este pacto, que es lo más hermoso, lo más profundo, hermanos, y que nos lleva a la reflexión, es que este pacto es que Dios no tomaría en cuenta a los hombres sus pecados. Estos habían de ser juzgados en la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo vamos a ir analizando también más adelante, ¿verdad? En Cristo Jesús, bueno, toda nuestra maldad no es que simplemente se olvide, sino que lo que pasa en la cruz del Calvario, hermanos, es que nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra condición humana es transferida a Cristo Jesús, y Dios castiga esos pecados, esa maldad, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la justicia de Dios es transferida a nosotros. Esa es la obra de expiación que hace Cristo en la cruz. Por eso son buenas noticias, hermanos. ¿Qué hizo usted, qué hice yo, hermanos, para merecer esta gracia? Lo único que hicimos, hermanos, fue pecar. Lo único que hicimos es ser esta condición de pecado, de muerte, hermanos. Y vean qué maravilloso el mensaje de la gracia. Lo que merecíamos era muerte, más la dádiva de Dios, esa especie de limosna de Dios sin merecerlo, hermanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús
nuestros pecados, Él los toma, toda nuestra maldad Él las toma y es clavada, es castigada en la cruz, y esa justicia de ese Cordero sin mancha, esa justicia perfecta de Cristo Jesús es imputada a nosotros. Es esa doble imputación. Nuestro pecado es imputado a Él y su justicia es imputada a nosotros. Por eso son buenas noticias y por eso podemos hablar, hermanos, de la certeza, de la seguridad de la salvación. Por eso los pasajes que hemos visto anteriormente. Por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está estableciendo ese pacto, hermanos, si Dios dice yo voy a hacer esta obra, ¿quién le va a decir a Dios que no? ¿Quién puede detener la obra poderosa de Dios, hermanos? ¿Quién puede negarse a esa obra maravillosa de Dios? Vean qué hermoso, hermanos, y por eso tiene ese nombre de buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay un escenario de pésimas noticias, de malas noticias, y en ese escenario negro de tinieblas, de muerte, de perdición, en el que usted y yo nos encontrábamos, el Señor, pues, que es rico en misericordia, con su mucho amor con que nos ha amado, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese creyente es escogido por Dios para ser salvo, hermanos, da esas muestras de su salvación. ¿Cómo? ¿Verdad? Creyendo, aumentando, dejando ese pecado, esa maldad y siendo transformando, dando frutos para su honra y su gloria. Qué bendición tan grande, hermanos, y cómo no agradecer a Dios, cómo no dar toda nuestra vida a nuestro Dios, a nuestro Señor, que ha hecho esa obra, hermanos, tan asombrosa, hermanos, esa obra tan trascendental, a un nivel cósmico, digo yo, hermanos, a un nivel este, que no nos imaginamos, esa obra de salvación en Cristo Jesús en favor de usted y de mí. Esta obra, hermanos, este mensaje del Evangelio es escuchado y en la tierra buena, ¿verdad? Germina y da frutos para su honra y su gloria. Es mi deseo, mis hermanos, que esta palabra, este mensaje, llegue a lo más profundo de su corazón y que usted como sea esa buena tierra, ¿verdad? Que esa obra, esa palabra, ese mensaje del Evangelio se siembre, ¿verdad? Germine, crezca y dé frutos para la honra y gloria de nuestro Dios. Es mi deseo, hermanos, deseo que el Señor le bendiga, que esta palabra sea de bendición y primero Dios, si el Señor nos concede, el próximo sábado concluiremos con este subtema, ¿verdad? De este tema principal que tiene este título, la salvación es de Dios. Vamos viendo entonces, hermanos, por qué podemos ir afirmando la certeza de la salvación, la seguridad que tiene el creyente y la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Le pido que podamos concluir mediante una oración. Cierre sus ojos, hermanos. Hable con nuestro Padre, con nuestro Dios y exprésele de todo corazón lo más profundo, el arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestras obras de pecado y que Él haga esa obra de transformación en nosotros. Bendito Padre Santo que moras y reinas en la inmensidad de los cielos, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, Dios sobre todas las cosas. Gracias, bendito Padre, te damos por la bendición, Señor, de tu palabra, por esas buenas noticias del Evangelio, Señor, por esa obra de salvación, ese nuevo pacto, Señor, que has establecido. Gracias, bendito Padre, te damos porque nos permites escuchar tu palabra. Permite, Señor, que ese mensaje de salvación, ese mensaje del Evangelio, llegue hasta nuestros oídos, Señor, en nuestro idioma, en nuestras diferentes condiciones de vida. Señor, tú permites que tu palabra, Señor, que este mensaje de salvación, este mensaje del Evangelio, llegue, Señor, a todos los hogares. Gracias, Señor, por estos medios que nos concedes. Gracias, bendito Padre, porque sin merecerlo, sin mérito alguno, nos permite ser instrumentos, Señor, para compartir este mensaje tuyo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por tu presencia, por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, por todas las bendiciones, Señor, que nos das, por considerarnos, Señor, como tu rebaño, por llamarnos, Señor, ovejas tuyas. Gracias, Señor, te damos pues por este mensaje, rogándote, Señor,
que llegue a buena tierra, Señor, que germine, que dé frutos para tu honra y tu gloria. Es nuestro deseo, Señor, y te rogamos que así sea, Padre. Te lo suplicamos, Señor, no por méritos propios, porque carecemos de algún mérito delante de ti, sino por los méritos preciosos y sublimes de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador nuestro, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Les agradezco su atención, hermanos, y que puedan ir siguiendo esta serie de mensajes. Les repito, todos los mensajes anteriores, si usted se ha perdido alguno, los puede encontrar, hermanos, en nuestras redes sociales. Estamos, ¿verdad?, en Facebook y en el canal de YouTube. Si usted se ha perdido alguno de los mensajes o quiere reafirmar, hermanos, lo que hemos estado estudiando, estamos disponibles, ¿verdad?, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. En la tarde, hermanos, tenemos nuestra transmisión del mensaje de despertino. En esta ocasión cambiamos, ¿verdad?, los horarios. Mi hermano ministro Arturo Pérez Granados lo impartirá este sábado en la tarde, hermanos, y su servidor pues lo compartió, ¿verdad?, a mediodía. Los esperamos en la tarde, hermanos, 4:30 de la tarde, para el mensaje vespertino de la serie Vida Espiritual. De mi parte es todo, hermanos. Deseo que el Señor les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con todos ustedes.